Víctimas y habitantes de la ex colonia Dignidad entregó una carta al presidente Gabriel Boric expresando su apoyo al plan de expropiación de los terrenos, un anuncio que realizó hace un par de semanas el mandatario. Claro, la ex colonia Dignidad, un enclave que fue fundado en 1961, en donde hubo abusos sexuales, trabajos forzados, y de eso queremos conversar desde ahora con Winfried Hempel, abogado de las víctimas de ex colonia Dignidad. Está aquí en el estudio con nosotros. Winfried, buenas tardes, gracias por estar aquí. Buenas tardes, gracias por la invitación. Lo primero que queremos saber es cómo reciben esta confirmación, esta noticia, la expropiación de esos terrenos que tienen tanta carga de historia. O sea, las víctimas de la ex colonia Dignidad, hay que hacer inmediatamente un distingo que son las empresas de la ex colonia Dignidad y las víctimas, los simples ciudadanos de a pie, claro, que fueron victimizados. Las víctimas de la ex colonia Dignidad están a favor de la expropiación y del sitio de memoria, así de claro. Ya. Así de claro, en el sentido que un sitio de memoria reconoce sus derechos, reconoce su historia y respeta en el fondo lo que han vivido durante tantos años. En ese sentido hay que distinguirlo muy claramente, porque hace 2 semanas atrás las empresas ingresaron un requerimiento al presidente de la República en el sentido de que manifestaban su preocupación, pero hay que aclarar que ¿quiénes son esas empresas? Esas empresas son las mismas empresas que existían en tiempos de Schaeffer y que en el fondo eran los vehículos jurídicos que servían para victimizar a los colonos. Entonces, esas empresas que hoy día a los colonos le adeudan décadas de sueldo, décadas de imposiciones, y que durante los últimos 20 años se han negado sistemáticamente a sentarse a la mesa, a conversar esa materia. Yo he estado implicado en eso durante 20 años básicamente y están a favor absolutamente en el sentido de expropiar los terrenos de la ex colonia Dignidad que sean necesarias para crear un sitio de memoria. Yeah. Con el paréntesis que obviamente se subentiende que ningún colono va a ser expulsado de los terrenos de la ex colonia Dignidad, yeah, porque eso viene de muy atrás. Es que esa es la preocupación que existe también, de que hay un grupo de personas que está viviendo ahí, que probablemente estén trabajando en esta empresa con las condiciones que usted describe, que si sale de ahí no tienen dónde ir a juicio de sus propias palabras y no son reconocidas también según sus apreciaciones por parte del Estado. Entonces, ¿qué pasa con esas personas? Lo que pasa es que detrás de todo eso hay un proyecto que se está planificando y ejecutando hace 8 años, en el cual, primero que todo, todos los grupos de víctimas han sido escuchados. Hace 8 años, todos los diciembres, ha venido un equipo de expertos alemanes que se ha juntado con equipo de expertos chilenos y se han juntado con todos los grupos de víctimas. Cosa distinta que han atornillado al revés las empresas de la ex colonia Dignidad y nunca se han sumado, aunque siempre han sido invitados. Entonces no pueden decir que no han sido invitados, número uno. Segundo, que el terreno va a ser de la ex colonia, el terreno va a ser del Estado. Sin embargo, el sitio de memoria, el sostenedor jurídico va a ser una entidad jurídica. Y esa entidad jurídica va a ser una fundación, una corporación sin fines de lucro, en el cual van a estar representados, según el proyecto, todos los grupos de víctimas. Va a estar el Estado chileno, el Estado alemán y los grupos de víctimas, las entidades jurídicas que existen, para que o en la asamblea o en el directorio tengan representación. Entonces, existe ese proyecto bajo ningún punto de vista busca revictimizar a colonos y expulsarlos del terreno, que si bien es cierto, ojalá todos los colonos salieran de la colonia y rehicieran su vida, uno no puede forzar a una víctima de salir del terreno cuando todavía no quiere, no puede o tiene lazos familiares, por distintas consideraciones. Y bajo ningún punto de vista alguien aquí está tratando de revictimizar a los colonos, y los colonos, según el proyecto, van a poder vivir en el lugar, pero sujetado a las reglas estatales. O sea, es también un acto simbólico, porque por primera vez vuelve la soberanía a un lugar donde un grupo de extranjeros usurpó la soberanía nacional durante medio siglo. Y eso le quería preguntar, Winfried, porque hay una declaración suya en alguna oportunidad que hace alusión precisamente a esto, a un tema cultural o a una característica propia de los chilenos, de la desconfianza hacia el extranjero, dice usted, y que le llama mucho la atención que se haya permitido esta impunidad a extranjeros alemanes, que distinto hubiese sido probablemente si que hubiesen sido de otra nacionalidad. Sí, o sea, muchos problemas de la sociedad se resuelven con preguntas. La pregunta es la siguiente: si la colonia Dignidad hubiese sido un asentamiento de venezolanos, ¿cuánto hubiese durado? ¿Habría durado medio siglo? Entonces, el último elemento que explica por qué ese grupo de alemanes pudo hacer y deshacer durante 60 años en Chile es solamente el perjuicio cultural positivo
del cual usufructaban. Eso es así, hay que decirlo. Y eso lamentablemente subsiste hasta el día de hoy. Porque hoy día, sobre todo la comunidad de Parral, Linares, el Valle Central, hoy día el discurso no es a favor de las víctimas, a favor de hoy día el discurso generalizado en Parral, en las calles, es, pero dejan a esos pobres alemanes una cultura superior, mira la comida que hacen, mira el paisaje, o sea, ese es el cuestionamiento que se hace, o sea, la gente no mira más allá de un plato de pernil o del lindo paisaje, porque aquí pasaron los delitos más graves que se puede uno imaginar, y yo siempre digo que ni siquiera existen dentro del Código Penal. Estamos hablando de asesinato, tortura, secuestro, violación de menores, o sea, cae debajo de la mesa todo lo que se ha cometido ahí. Entonces no es un lugar cualquiera. No es un lugar cualquiera, y hay colonos a quienes les molesta que vayan turistas, aunque sean de la zona, que se saquen selfies en la pieza de Paul Schaeffer, lo suben a Facebook y después abajo viene un rosario de comentarios más o menos desubicados. Eso es revictimizar. Aquí la sociedad está revictimizando al colono común y corriente, y ese tipo de delitos no pueden ser objeto de burla. Ya, este es un trabajo que se ha hecho además para contextualizar entre Alemania, el Estado chileno y una serie de expertos también. En esta expropiación de estas 116 hectáreas, ¿qué cambio van a haber más allá del control propiamente tal del terreno? Por ejemplo, ¿alguna demolición con respecto a lo que usted nos contaba? O sea, demolición bajo ningún punto de vista, porque la ley no lo permite, al contrario, la ley prohíbe la demolición. Lo que va a existir aquí, hay edificios más o menos afectados. Desde luego hay edificios que son solamente, no sé, un granero, que les sirve a la agricultura, y hay que ver en su momento cómo jurídicamente, contractualmente se resuelve eso. Pero al lado, a solamente 50 metros, hay una bodega de papas en la cual fueron asesinados chilenos, 50 chilenos a lo menos. Entonces eso hay que verlo y tirar una línea y hacer como una especie de, en vez de más o menos un rectángulo, un pulpo entre los edificios, no es fácil. El polígono que se delimitó lo hicieron expertos y les costó meses de distinguir los edificios y ver cómo desde el punto de vista arquitectónico, estético, paisajístico, emplazarlo de manera que no se afecte en mayor medida el funcionamiento de las empresas de la ex colonia y que igual tienen derecho ahí de vivir y trabajar, etcétera, pero que conviva eso de alguna forma con la historia de las víctimas y el respeto a las víctimas. Con todo esto, el peso de la historia, de lo que allí ocurrió, de lo que sabemos y todo lo que probablemente no conocemos, ¿se puede levantar allí o desde allí un sitio de memoria y de reflexión? ¿Cómo ves este cambio? Sí, por supuesto. O sea, la buena noticia es que existen todas las instalaciones. O sea, se puede hacer un archivo, se puede hacer una sala para actividades humanísticas afines a temas de memoria, del respeto a los humanos, a la filosofía, incluso a la religión, todo lo que tú quieras. Y por otro lado, también los alemanes que siempre quieren demostrar su cultura de cerveza, lo pueden hacer, pero no precisamente en el mismo lugar físico donde fueron golpeados los colonos. Incluso hay colonos que hoy día trabajan de garzones en el restaurante donde ellos mismos fueron golpeados salvajemente. O sea, donde, disculpe que lo diga así, la sangre corría por el suelo. Entonces, esos colonos que trabajan hoy día, yo entiendo que es su fuente laboral y nadie los va a expulsar de ahí, pero de alguna forma hay que separar las aguas ahí. Y eso hay un equipo profesional que trabajó desde Alemania, pero también tiene que trabajar con equipos chilenos en el fondo de que se haga un proyecto armónico, que haga convivir la comunidad, que nadie la va a expulsar, nadie quiere revictimizar la comunidad, pero esas dos realidades, esos mundos tienen que convivir y así tiene que ser y así se está planificando hace 8 años. Abogado, usted hablaba de que las empresas de Colonia Dignidad están atornillando al revés. ¿Qué va a pasar entonces con esas empresas? Lo que pasa es que las empresas como tales, como entidades jurídicas, van a seguir funcionando y van a tener que, sobre el área, tienen 4.800 hectáreas. Claro. Sujeto a expropiación están 100 hectáreas, 116. Ya. Hay que retroceder un poquito más. Hace solo 20 años atrás, en el 2005, cuando se tuvo a Schaeffer en Argentina, la colonia tenía 17.000 hectáreas. De esas 17.000 hectáreas, hoy día quedan 4.800. De las 12.000 hectáreas vendidas, ningún colono que yo represento recibió un solo peso.
un solo peso. Y ese es el reclamo que tienen los colonos. Los colonos, esas mismas empresas, les adeudan 40 años de sueldo, 40 años de imposiciones. Entonces, y los colonos ven que su expectativa, mientras negocian hace 20 años, en el fondo el activo se está reduciendo y junto con el activo, como se deshace, también se deshacen las expectativas. Entonces, hoy día lo encuentran una burla que las empresas digan que este terreno hoy día afecta a las víctimas. O sea, están rascando hoy día vestiduras por las víctimas a los cuales le están negando sus sueldos, sus imposiciones y todo lo que le adeudan las empresas, no los administradores, no los socios, las empresas como entidades jurídicas, porque por alguna razón estratégica la Colonia Dignidad mantiene las mismas entidades jurídicas creadas por Schaeffer. Ni siquiera han cambiado el RUT, ni el nombre, ni la razón social. Winfried, si es que lo permites, ¿cómo ha sido, cómo fue llevar adelante esta causa, representar a víctimas, ¿no? Desde historia, cuando además tiene una historia particular ahí, personal? Sí, o sea, yo conozco mejor que nadie en la historia de las víctimas de la excolonialidad porque yo nací ahí. Entonces yo salí de la excolonialidad en el año 97, pero siempre yo trato de desdoblarme de mis propias historias. Es una espada de doble filo, evidentemente. Entonces, pero en ese orden de ideas yo conozco a todos, conozco la historia de todos, yo sé quiénes son las ovejas blancas, las ovejas negras y también esa masa grande de ovejas grises que en la excolonialidad que es muy difícil de distinguir. Hoy día nosotros al presidente de la República, entre otras cosas, le pedimos una comisión de verdad, justicia y reparación. ¿Por qué? Porque justamente en el caso de Colonia Dignidad es muy difícil distinguir quién fue víctima y quién fue victimario. Nosotros tenemos personas que efectivamente en su infancia fueron víctimas de atrocidades de Paul Schaeffer y en su vida adulta fueron los peores victimarios. Entonces, hoy día hay víctimas, las víctimas tienen que estar representadas y recogidas en algún documento oficial que yo represento a diario en las instituciones, en tribunales y los que estaban hoy día en La Moneda, y ellos siempre me dicen, ¿dónde estoy reconocido oficialmente víctima? Y no están reconocidos oficialmente víctimas porque por alguna razón política de la época quedaron fuera de la comisión Walech y Rettig, que más bien se limitan a la dictadura y no al caso Colonia Dignidad, que es bastante particular. Y desde el punto de vista personal, entonces, ¿tienes esperanza de que cambie? O sea, yo como excolono, que nací en la excolonia Dignidad, agradezco al presidente de la República que se implemente un sitio de memoria en el lugar y que se haga justicia desde ese punto de vista. Claro, es lo que se busca hacer, lo decíamos con esta expropiación. Winfried Hempel, abogado, representante de algunos de los excolonos de Colonia Dignidad. Muchas gracias por esta conversación que has tenido con nosotros. Muchas gracias. Que esté muy bien. Buenas tardes.